Este es Giovanni Santangelo. Nació el 15 de marzo de 1899. Fue uno de los últimos inmigrantes de Italia que llegaron a la costa estadounidense antes de la ley de inmigración de 1924. Llegó a Estados Unidos justo cuando su economía comenzaba a florecer. Más tarde, en la década 30, comenzó lo que se convirtió en un exitoso negocio de publicación de revistas con letras de canciones. Eran las cercanías de Yonkers, Nueva York. Aunque había un pequeño problema. Lo hacía de manera ilegal. Por lo que en el 34 fue sentenciado a 1 año de prisión en la cárcel del condado de New Haven. Ya estando preso, conoció al abogado Ed Levy, quien También estaba preso pero por participar en un escándalo. los dos se hicieron grandes amigos y decidieron formar una asociación. Ambos socios comerciales, recién formados, tenían hijos llamados Charles. Los hombres bautizaron a la asociación en honor a sus hijos, Charlton Publishing Corporation, aunque de vez en cuando utilizarían Two Charles Company y Charles Publishing Company, y publicándose por primera vez a fines del 41 Prosperity Hit Parade, Prosperity Big Book Magazine y Radio Hit Songs. Todas ellas revistas de música, que es lo que hacía John antes, pero ahora de forma legal. Después de años de enviar la impresión a las tiendas de Nueva York, a fines de la década de 40, Charlton estableció sus operaciones en un edificio en Derby. La filosofía de los socios era que la forma más económica y eficiente de producir publicaciones periódicas sería establecer una operación todo en uno, o sea que ellos mismos se encargarían de la editorial, la edición y la publicación de sus revistas. El edificio albergaba a 3 empresas hermanas: Charlton Press, Charlton Publication y Capitol Distribution. Aunque bueno, lo que creo que nos interesa a todos son los cómics, así que tranquilos que para allá vamos. Recién en el 45 fue cuando Charlton empezó a publicar cómics con Sue Funnies, y que esperaban que sería algo superhéroes. Todavía no llegamos a eso, así que entre el 35 y 50 Charlton publicó pocos títulos, y el trabajo se subcontrató al editor y empaquetador Alfago. Para el año nuevo de 1950, Charlton, según las apariencias, casi había abandonado su línea de cómics, publicando un par de títulos: Cowboy Western Comics y Pictorial Love Stories. Esta última una historia romántica que desaparecería en la primavera. En ese mismo año, los cómics se redujeron, a pesar de que unos años antes, la compañía había incorporado su Colonial Paper Company. Y bueno, la designación todo en uno era figurativa, no literal, ya que Colonial estaba fuera del sitio y gran parte del trabajo editorial se realizaba en una oficina en la Quinta Avenida de Nueva York. Santangelo creó un departamento de cómics interno a principios del 51, eliminando la dependencia de la línea de trabajadores independientes, contratando artistas de personal. La compañía comenzó una amplia expansión de su línea de cómics, que incluía cómics de terror, notoriamente sangrientos. Cuyo título principal era The Thing de Steve Ditko, a quien conocerán por Spider-Man. También la compañía se caracterizó por cómics de animales chistosos y románticos. En 54 adquirieron una serie de propiedades de cómics de Superior Comics, Maiden Publication, Saint John Publications. También adquirieron material de Fawcett. Charlton siguió publicando 2 de los libros de terror de Fawcett, también los cómics románticos Sweetheart, Romantic Secret y Romantic Story, y algunos del género western. Los vaqueritos. También en 54, al ver que los superhéroes estaban volviendo a funcionar, se lanzó Blue Beetle, personaje de Fox Comics, aunque en su mayoría fueron reimpresiones de cómics viejos y son unas cuantas historias nuevas, lo cual no llevó a ningún lado, ya que en su mayoría estaban llevando historias antiguas ya contadas a una época que no les respondían. Y aunque bueno, este no era el primer superhéroe de Charlton, ya que ese título le corresponde a Yellow Jacket, quien tiene el poder de controlar a ver. Sí, como que era medio hueón en Charlton. Ya a mediados de los 50, Alfago dejó la compañía y fue sucedido por su asistente, Pat Mazzulli, quien mantuvo el puesto por 8 años. Y en el 55 quedó la caga, ya que la compañía fue afectada por una inundación, lo que hizo que se perdieran $300,000 en maquinaria, inventario, papel y árbol de cómics, incluyendo los adquiridos de Fawcett. Y bueno, avanzando unos cuantos años, ya en 1960, en plena histeria nuclear, se creó de la mano de Joe Hill y Steve Ditko a Captain Atom. Este era un soldado estadounidense con un fuerte sentimiento anticomunista. Este patriota gringo fue el primer personaje de cómic cuyo nombre sugería la era nuclear, ya que después de todo, el Atomic Mouse, el Atomic Rabbit y Atom the Cat de Charlton le precedieron. Y en realidad fue el tercer Captain Atom en los cómics, ya que había uno en unos minicómics y otro en Australia. ¿Y qué pasó con el carajo? Se preguntarán. Bueno, la última vez que lo vimos fue el 56 y no lo volveríamos a ver hasta el 64. Con algunos cambios. Ya que ahora no se llamaba Dan Garrett, sino Dan Garrett. No te weando. Quien ahora era un arqueólogo que obtuvo sus poderes en una tumba egipcia y que se transformaba diciendo las palabras salida, pero tampoco fue la gran cosa, ¿no? Y contó con 5 números que terminaron en el 65. Pero bueno, volviendo con nuestros amigos, a quienes no menciono hace mucho, a mediados de la década se estaba imponiendo un nuevo régimen de Charlton, a medida que el equipo editorial experimentaba un cambio generacional. John decidió ceder parte del control a su hijo mayor, Charles, ya que el patriarca de la empresa se centró en nuevos negocios en el viejo país, y Ed Levy, con la quiebra de Gold Star Books, se retiraba para dedicarse a sus pasatiempos. Y si bien parecía que Bill Anderson se convertiría en el editor gerente de la división de cómics, Charles optó por arriesgarse con Dick Giordano, y en el 66 se inició un proyecto llamado Action Heroes, y que en su centro estaría el Capitán Atom. Esta renovación estaría a cargo de Steve Ditko después de que se fuera de Marvel. En el número 82 de Capitán Atom se introdujo a Nightshade y en el número 83 se introdujo a una nueva versión de Blue Beetle. Otra vez, aunque ahora era Red Core, reemplazando los poderes con un equipo avanzado y un vehículo con forma de escarabajo. Y este Blue Beetle también tuvo su propia colección en el 68, en la que se presenta a The Question, quien es una versión menos extremista
de Mr. Axe, quien fue creado por Ditko en el 67. En ambos personajes, Ditko impregnó su filosofía fuertemente. Y adivinen cuánto duró esta colección de Blue Beetle. Efectivamente, 5 números. Otros personajes que formaron parte de los Action Heroes fueron Peacemaker, quien fue creado por Joe Gill y Fat Boyett, apareciendo por primera vez como historia de respaldo en Fighting 5, número 40. Pero como esa colección se canceló, en el número siguiente Peacemaker obtuvo su propia colección. Adivinen cuánto duró. 5 números. Y además personajes como Peter Cannon Thunderbolt, Joe Master y el Sargento Steel formaron parte de esta línea, aunque bueno, todos de una forma u otra se terminaron cancelando. Y esto parece que no funcionará nunca. Pero bueno, Charlton empezó a sacar cómics de Hanna-Barbera licenciados, también de King Features, o sea, Flash Gordon y Popeye. Y por cierto, Dick Giordano se fue a la conchetumare y se llevó a varios artistas con él a CDC. Y bueno, ya en la década de los 80 Charlton estaba en declive, la industria del cómic estaba en caída, y los cómics con licencia de Charlton llegaron a su fin. Sus equipos de impresión viejos se deterioraron y la compañía carecía de los recursos para reemplazarlos. En el 81 intentaron revitalizarse al presentar nuevos materiales, como la revista Charlton Bullseye, que sirvió como vitrina para nuevos talentos y recibía propuestas de fanáticos. Y mira, ahí están nuestros Action Heroes. También se intentaron nuevos títulos producidos por Ditko, pero estas iniciativas no tuvieron éxito. Incluso intentaron reimprimir cómics de los 70 y adivinen, no funcionó. Ya en el 85, bajo la dirección de un nuevo editor, se hizo un último esfuerzo para mantener vivo Charlton, con un número especial de Charlton Bullseye. Pero ese mismo año, lamentablemente, Charlton Comics cerró, y en el 91 lo siguió Charlton Publications. Y bueno, este se da adiós a nuestros amigos, a los que hemos seguido este viaje. Mentira. Los Action Heroes fueron adquiridos por DC en el 83, por $5,000 cada uno, como una especie de regalo de DC a Dick Giordano. Y como podrán darse cuenta, estos fueron integrados a la continuidad de DC, después de la crisis. Y abro paréntesis para decir que weá con la promoción del personaje, o sea, ¿cómo que no son tan malos? O sea, que son algo malos, no sé. Bueno. Estos personajes originalmente iban a protagonizar Watchmen, pero debido a que DC decidió integrarlos a su continuidad post-crisis, se tuvo que crear nuevos personajes. Peacemaker se convirtió en The Comedian, Question en Rorschach, Blue Beetle en Night Owl, etc. Por cierto, se hizo una historia escrita por Morrison en Multiversity, que es como Watchmen pero con los Action Heroes. Y ya en la continuidad de DC, personajes como los Carabajos se volvieron parte de la liga. Lo cual, por cierto, ese cómic es muy goz. Y bueno, en resumen, Charlton fue una compañía que inició por dos matados que se conocieron en Cana, tenían la filosofía de hacer todo ellos, también eran los que menos pagaban los artistas en el mercado, pero bueno. Y la verdad, por ahí se dice que tenían trato con la mafia, pero eso no me incumbe, así que, ¿qué les parece si dejamos esto por aquí? Ya saben, si les gustó, suscríbanse, etc. Yo me retiro ya que interferí mucho en esta línea temporal. Bye.